Hola, buenas noches a todos. Esperamos se encuentren bien, que hayan tenido un buen inicio de semana. Por parte del Grupo de Interés de Pediatría, les traemos una charla que es fundamental para la transición del lactante menor de su lactancia exclusiva al inicio de la alimentación complementaria. Para esto nos acompañan las compañeras Juanita Cárdenas, de noveno semestre, y Laura Gómez, de tercer semestre. Entonces, chicas, muchísimas gracias por podernos compartir de su tiempo para explicarnos este tema. Y pues ya la presentación es toda suya. Cualquier cosita, quedamos acá atentos. Buenas noches a todos, muchas gracias Andrés y les voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar. Listo, entonces como les comentaba Andrés, el tema que vamos a tratar en la reunión de hoy es alimentación complementaria. Mi nombre es Juanita Cárdenas y mi compañera Laura Gómez. Este es el contenido que vamos a tratar en la charla de hoy, una introducción, los fundamentos de la alimentación complementaria, algunas recomendaciones técnicas, la lactancia materna y la relación que tiene con la alimentación complementaria, los indicadores nutricionales, algunos factores de riesgos, los aspectos psicoemocionales, las poblaciones vulnerables, el seguimiento pediátrico y las conclusiones y mensajes para llevar. Hola a todos, yo soy Laura. Entonces quería empezarles contando que uno de cada dos niños entre los 6 y 23 meses no recibe una dieta mínimamente adecuada, lo que refuerza la necesidad de educación y acompañamiento clínico continuo. Entonces, la alimentación complementaria, que ya les explicaremos más adelante qué es de suma importancia porque durante los primeros 1000 días de vida, ¿me escuchan? Sí, Laura. Listo. Es una ventana crítica para, uno, garantizar el adecuado crecimiento, dos, el desarrollo neurocognitivo, tres, la prevención de enfermedades y cuatro, establecer hábitos alimentarios saludables que van a repercutir en la vida adulta de este ser humano. Y también esta alimentación tiene unos objetivos sanitarios que son reducir la desnutrición, anemia y deficiencias de micronutrientes, en especial de hierro y de zinc, prevenir enfermedades crónicas no transmisibles desde edades tempranas y favorecer el óptimo desarrollo del sistema inmune y neurológico. Entonces, la alimentación complementaria es el proceso que comienza cuando la lactancia materna por sí sola ya no es suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales del lactante y por lo tanto se requieren otros alimentos y líquidos adicionales a la leche materna. Según la OMS y la UNICEF, este proceso debe comenzar a los 6 meses de edad, continuando con lactancia materna hasta los 2 años o más. Entonces, para una alimentación complementaria adecuada debemos contar con 4 principales características. Entonces, como ya lo mencionamos, que inicie a los 6 meses de edad, que aporte suficiente energía, proteínas y micronutrientes al lactante, que se prepara y se almacena con una higiene adecuada y que se da de forma receptiva respetando las señales del niño. Todas estas vamos a profundizar a lo largo de la charla. Es muy importante también tener en cuenta que existe una ventana crítica de los 6 a 24 meses. Es un periodo que se conoce como la ventana de los 1000 días. Entonces, que va desde la concepción hasta los 2 años de edad, siendo un tiempo que es crucial, fundamental para el crecimiento, el desarrollo cognitivo y la prevención de enfermedades crónicas en la vida adulta en los niños. Entonces, durante los 6 a 24 meses de edad, el niño experimenta una expansión muy rápida, tanto física, cerebral, que requiere de una mayor densidad nutricional. Es muy importante porque en esta etapa el niño es muy vulnerable a sufrir de malnutrición. Entonces, desnutrición, deficiencia de micronutrientes, sobrepeso y obesidad. Por lo que la introducción tardía o inadecuada de los alimentos puede llegar a generar consecuencias irreversibles en el desarrollo. Una alimentación
complementaria adecuada es fundamental para lograr un estado óptimo de nutrición, favoreciendo el desarrollo neurológico, la prevención de infecciones y la adquisición de hábitos alimentarios saludables. Entonces, es muy importante que la alimentación complementaria se dé de forma adecuada y oportuna para poder prevenir todas estas formas de malnutrición, incluyendo pues la desnutrición crónica, que es una talla baja para la edad, la desnutrición aguda, que es un bajo peso para la talla, la deficiencia de micronutrientes como el hierro, el zinc y la vitamina A, y el sobrepeso y obesidad infantil, por ejemplo, cuando se introducen en la dieta de los niños alimentos ultraprocesados, azúcares añadidos y grasas trans. Y entonces se preguntarán cuándo introducimos esta alimentación. Entonces, ¿cuándo? Se introduce generalmente a los 6 meses de vida cuando cumplan los hitos del desarrollo claves, que son sentarse sin apoyo, controlar la cabeza y el cuello, traer manos y juguetes hacia la boca, manifestar deseo por comida, mostrar entusiasmo por participar en la dinámica de la comida familiar, tratar de poner comida en la boca y cuando ya no está el reflejo de extrusión, que es que usa la lengua para mover la comida hacia atrás. Ahora se preguntarán, ¿cuál es el número de comidas al día además de la lactancia materna? Y acá lo dividimos en 3 periodos, de 6 a 8 meses, de 9 a 11 meses y de 12 a 23 meses. Entonces, de 6 a 8 meses tenemos hasta 3 comidas diarias, es decir, podemos empezar a los 6 meses con 1 a 2, luego a los 7 meses de 2 a 3 y a los 8 meses ya debemos estar en las 3 comidas diarias. Y de los 9 a los 23 meses debemos tener las 3 comidas diarias obligatoriamente y 1 o 2 refrigerios dependiendo de los requerimientos del niño, de lo que el niño manifieste a sus padres. Ahora se preguntarán, ¿cuánta comida le debemos dar? Entonces, de 6 a 8 meses se recomiendan 4 a 6 cucharadas postreras hasta la media taza. Es decir, a los 8 meses ya debemos darle media taza. De 9 a 11 meses, durante todo este periodo se le debe dar media taza y de los 12 a los 23 meses se le debe dar una taza. Ahora, la consistencia. Entonces, de los 6 a los 8 meses se recomiendan comidas muy espesas tipo puré, mientras que aparece la habilidad de masticar por completo. De los 9 a los 11 meses se recomiendan alimentos finamente picados, alimentos machacados, que el bebé pueda coger con las manos. Es muy importante que el bebé pueda sentirlo, sentir la textura con las manos. Y de los 12 a los 23 meses se recomiendan alimentos ya sólidos, pero que tengan diferentes texturas. Entonces puede ser alimentos picados, molidos o trozos muy pequeños. Y la variedad en esta debemos incluir alimentos de todos los grupos, que ya les explicaremos más adelante cuáles son, haciendo énfasis en los micronutrientes, hierro, zinc y vitamina A, y en las proteínas de alta calidad. Y acá también es importante mencionar el uso del plato saludable de la familia colombiana como una guía visual, que ya les vamos a mostrar. Entonces, el plato se divide en 4 partes, en donde en una tenemos los cereales, raíces y tubérculos, en donde otra tenemos carnes, huevos y leguminosas, en otra tenemos leches y productos lácteos y en otra frutas y verduras, como las que podemos ver en la imagen. Y ahora nos preguntaremos cuáles alimentos. Bueno, ok. Entonces, en los lactantes sanos, la alimentación complementaria puede iniciar con cualquier grupo de alimentos. Entonces, acá les propongo una tabla con los diferentes grupos y los alimentos que hay en cada grupo. Entonces, tenemos el grupo de las proteínas, de los cereales, de las verduras, de las frutas y de las grasas.
Entonces, como les comento, se puede probar alimentos de cualquier grupo, pero hasta las 2 semanas máximo de haber iniciado la alimentación, de el niño haber probado mínimo un alimento de cada grupo. Ahora bien, por día se puede comer un alimento nuevo, pero solo uno. ¿Por qué? Porque buscamos ver si el niño tiene alguna reacción alérgica, en especial a algún alimento, pero también puede tener otro tipo de reacciones y así es como los papás pueden ir determinando cuáles alimentos le pueden dar y cuáles no. Entonces, a medida que van avanzando, se pueden ir mezclando y haciendo preparaciones con alimentos que ya haya probado antes. En cuanto al agua, entonces, se le recomienda dar agua desde los 6 meses poco a poco. No es completamente necesario porque, si recuerdan, todavía estamos teniendo lactancia materna. Entonces, de los 6 a los 8 meses se recomiendan 5 a 6 onzas de agua, de los 9 a los 11 meses 8 a 10 onzas y de los 12 a los 23 meses 15 a 30 onzas. Em, Hay que evitar por completo las sopas. ¿Por qué? Porque las sopas tienen muchos componentes, entonces no podemos saber con claridad a cuál alimento hizo alergia el niño. También evitar los frutos duros como el maní, las nueces, las almendras, las avellanas, porque puede haber riesgo de atragantamiento. Entonces, si se le quiere dar algún fruto de estos, lo que se recomienda es que se licúen, que queden triturados, y si no, el niño no le gusta así, se le puede agregar un poquito de agua, un poquito de leche y hacerlo un tipo mantequilla. Tampoco se recomiendan los alimentos ultraprocesados, incluso en menores de 2 años, debido a la cantidad de azúcar, de sal, de grasas trans y aditivos químicos que lo que hacen es que el niño todavía, su sistema digestivo no está preparado para procesar este tipo de componentes, entonces lo somete a un riesgo temprano de obesidad, incluso desplaza los alimentos naturales y tiene un impacto negativo en su microbiota. Hay alimentos totalmente prohibidos, los cuales son azúcar, miel, sal, café, leche de vaca, té, infusiones y jugos porque, como les comento, el sistema digestivo del niño todavía no está completamente listo, entonces lo que hace es que aumenta el riesgo de obesidad, desregulan el apetito, también aumentan el riesgo de tener botulismo infantil, una hipertensión más adelante. También, digamos, el café es un estimulante fuerte sobre el sistema nervioso y también puede presentar dificultad en la absorción de hierro. Ahora bien, algunos papás no dan alimentos potencialmente alérgenos, como lo son el huevo, el pescado, maíz, maní y derivados de productos lácteos, pero esto no se recomienda porque es necesario saber a qué es alérgico el niño. Entonces, podemos pasar. Y acá les propongo 3 tablas donde se puede ver de acuerdo a, a ciertos periodos de tiempo cuáles alimentos se le pueden dar dependiendo de los grupos. Entonces, podemos ver que definitivamente no se le puede dar azúcar hasta los 23 meses, que sí se le deben dar cereales, raíces, tubérculos. Bueno, los grupos que ya les comenté que pudimos ver en el plato familiar de eh, que les mostré anteriormente. Ahora vamos a hablar un poco de la lactancia materna y su relación con la alimentación complementaria. Entonces, la lactancia materna exclusiva se recomienda desde la primera hora de vida hasta los 6 meses de edad, sin ofrecer ningún alimento ni líquido, ni siquiera agua. Durante este periodo, la leche materna va a cubrir el 100% de los requerimientos nutricionales e hídricos del lactante, y que además pues tiene muchas ventajas como tal en el niño. Entonces, reduce el riesgo de diarrea, de infecciones respiratorias, de muerte infantil, fortalece el vínculo afectivo de madre e hijo, que más adelante vamos a hablar de pues la importancia que tiene este vínculo en qué tanto se adhiere o no el niño a la alimentación complementaria. Además, favorece el desarrollo sensorial y cognitivo. Em,
A partir de los 6 meses ya se va a iniciar la alimentación complementaria, pero la leche materna sigue siendo fundamental porque va a aportar entre el 30 y el 50% de las necesidades energéticas que tiene el lactante. Además, pues tiene micronutrientes de alta biodisponibilidad, como el calcio, el zinc, la vitamina A. Aporta factores inmunológicos que son únicos, que no vamos a encontrar en ningún otro alimento y que ningún otro alimento los va a poder reemplazar. Y la recomendación es mantener la lactancia materna hasta los 2 años o más, siempre y cuando la madre y el hijo lo deseen. Como lo podemos ver, la lactancia no es solamente del niño, sino que también la madre pues, cumple un papel muy importante en este proceso. Entonces, se recomienda que la lactancia materna se continúe hasta los 2 años. Sin embargo, sabemos que tanto para la madre como para el niño muchas veces puede ser un proceso que no es tan fácil de prolongar hasta tan larga edad. Entonces, lo que se recomienda es que desde que se inicia la alimentación complementaria a los 6 meses de edad, se continúe el proceso máximo hasta los 2 años, dependiendo de pues qué tanto se adapten la madre y el hijo. La leche materna es un alimento que es vivo, es dinámico y que se adapta a las necesidades del lactante y que tiene funciones inmunológicas, digestivas, que son protectoras y que son únicas de este alimento. Entonces es un complemento muy importante para iniciar la alimentación complementaria. Entonces es clave entender que el inicio de la alimentación complementaria no va a reemplazar la lactancia materna. Un poco sobre la composición de la leche materna. Cuenta con inmunoglobulina A secretora que protege las mucosas del lactante, tiene lactoferrina que impide el crecimiento de bacterias que son patógenas, tiene oligosacáridos que son probióticos que estimulan la microbiota intestinal que es saludable para el lactante, contiene células vivas como macrófagos y linfocitos que refuerzan el sistema inmune y también contiene factores antiinflamatorios y antimicrobianos. También es muy importante de la leche materna que ésta se adapta a la edad del niño, a la hora del día en que el niño está consumiendo el alimento y a la condición de salud del niño. Es muy importante también que al iniciar la alimentación complementaria se haga una evaluación adecuada del crecimiento y desarrollo que está llevando el niño. Se realiza a través del seguimiento periódico del niño en controles de crecimiento y desarrollo. Entonces, en estos controles vamos a fijarnos mucho en los indicadores antropométricos, que son el peso para la edad, la talla para la edad, el peso para la talla, el perímetro cefálico y en los niños mayores de 1 año de edad se empieza a medir el índice de masa corporal para la edad. La OMS nos brinda algunas herramientas, unas gráficas de crecimiento para poder medir estos indicadores antropométricos que son muy importantes para poder detectar desnutrición aguda, desnutrición crónica y identificar también el riesgo de sobrepeso o obesidad en los pacientes. La frecuencia recomendada de estos controles de crecimiento y desarrollo es hasta los 12 meses, todos los meses, y hasta los 24 meses, cada 3 meses. Bueno, entonces, para hablar un poco de los aspectos psicoemocionales y conductuales que conllevan pues, el inicio de la alimentación complementaria, vamos a tener en cuenta un concepto muy importante que es la alimentación perceptiva. Entonces, la alimentación perceptiva es un enfoque que promueve la respuesta sensible y adecuada por parte del cuidador, que puede ser la madre, el padre, los abuelos, los hermanos, a las señales de hambre o saciedad que presenta el niño. Entonces, ¿qué implica la alimentación perceptiva? Primero, observar y responder activamente a las señales de hambre o saciedad que presenta el niño. Todo esto de qué implica es como la labor que tiene el cuidador en cuanto a la alimentación del niño. Entonces, observar y responder
activamente a las señales que presenta el niño, que ya las vamos a discutir. Alimentar al niño en un entorno que sea amoroso, donde no se fuerza y no se castiga al niño para comer o si no come. Dar tiempo al niño para comer y permitirle explorar los alimentos y adaptar la alimentación a su ritmo de desarrollo y las habilidades que tiene el niño. Entonces, si sabe utilizar los cubiertos, si el niño quiere comer con las manos, si el niño se demora 20 minutos o se demora 1 hora en comer, todo esto es la responsabilidad que tiene el cuidador con el niño de ser paciente y amoroso para que el niño se adapte adecuadamente a pues esta alimentación. En cuanto a las señales comunes que presentan los niños cuando tienen hambre o cuando ya están llenos, entonces una señal de hambre que presentan los niños es que se llevan las manos a la boca, como podemos ver en el video. Hacen sonidos, lloran o se inclinan hacia los elementos, muestran mucho interés, los miran, los señalan, sonríen, se emocionan al ver la comida, como cualquier persona cuando tiene hambre. Es muy fácil de identificar que pues, un niño tiene hambre. En cuanto a las señales de saciedad, los niños suelen cerrar la boca cuando la persona encargada de alimentar al niño le presenta el alimento con el cubierto, el niño gira la cabeza, en caso de que el niño ya haya recibido el alimento, si no lo quiere, lo escupe, juega con la comida, la lanza, dice ya, en caso de que pues el niño ya hable, dice ya, no más, no quiero, o pues sencillamente pierde el interés. Entonces es muy fácil que se desconcentre con cualquier cosa que haya en el entorno cuando el niño no tiene hambre. Es muy importante saber que forzar al niño a comer o ignorar las señales de hambre y de saciedad puede generar en el niño un rechazo, puede generar sentimiento de ansiedad en el niño, y esto a futuro puede generar trastornos alimentarios en el niño. Entonces, como ya lo mencionamos, la alimentación debe ser un momento de interacción positiva que fortalezca el apego, la confianza y la autonomía que tiene el niño al momento de comer. También es muy importante la relación madre e hijo durante la alimentación. Entonces, este espacio de comida debe ser privilegiado por ese vínculo emocional que existe entre el cuidador y el niño. Es muy importante que el cuidador tenga contacto visual con el niño, que utilice un tono de voz que sea amigable, que sea suave, que haga que para el niño pues comer sea un momento agradable y que haya un respeto mutuo entre el cuidador y el niño. Entonces es importante que sea un espacio en el que se fomente la seguridad afectiva del niño y también su capacidad para autorregularse al momento de comer. Teniendo en cuenta lo que nos acaba de contar Juanita, ahora vamos a contarle los factores de riesgo y errores comunes en la práctica clínica. Entonces tenemos el inicio inapropiado de la alimentación complementaria. Ahí está, tanto la introducción precoz como la introducción tardía. Como su nombre indica, la precoz es cuando se empieza la alimentación en un tiempo menor a los 6 meses de edad. Esto ocurre generalmente porque los padres creen que la leche ya no lo llena, por presión familiar o cultural y por desinformación. Y esto lo que hace es que puede llevar a inmadurez digestiva y renal, un aumento del riesgo de las infecciones gastrointestinales, mayor riesgo de alergias y menor ingesta de la leche materna, lo cual es bastante preocupante porque el niño puede presentar diarreas, sobrecarga renal, menor protección inmunológica, pérdida de nutrientes clave, cosa que no puede pasar porque está en crecimiento, tiene un alto requerimiento de energía y de nutrientes que no le pueden faltar. Como también una introducción tardía, que es cuando se empieza la alimentación en un tiempo mayor a 8 meses. Entonces esto ocurre por miedo de los padres a que se atragante o a que haga alergias, también porque la madre tiene apego a la lactancia materna, a la lactancia, entonces cree que al integrarle alimentos se va a despegar del niño, y como ya vimos, este vínculo madre-hijo es supremamente fuerte.
y también por la falta de orientación profesional. Entonces, esta introducción tardía puede llevar a anemia por deficiencia de hierro, que como vimos es un micronutriente supremamente importante, también un retardo en el desarrollo y una selectividad alimentaria en el futuro. También están las prácticas de alimentación no receptiva, que es todo lo opuesto a lo que nos acaba de comentar Juanita. Entonces, se obliga al niño a comer, hay distracciones con pantallas o juguetes, entonces el niño empieza a ser dependiente de este estímulo para poder comer. También se ignoran las señales de hambre y saciedad y se premia con comida no saludable. Es decir, si te comes esto, te doy un dulce. Esto no puede pasar. Entonces, ¿por qué? Porque estas prácticas lo que hacen es que el niño pierda su autorregulación del apetito, le coja aversión, le coja fastidio al momento de comer, entonces no come. También puede generar tanto obesidad como malnutrición y genera un vínculo negativo con la alimentación que, como ya les hemos comentado, genera repercusiones en el futuro, generando malos hábitos alimenticios. Y por último, tenemos los factores directamente relacionados con los alimentos, que son tres. El primero es una dieta desequilibrada o pobre en micronutrientes. Los micronutrientes principales son hierro, zinc y la vitamina A, los cuales son fundamentales en el desarrollo neurológico, en el desarrollo inmunológico y en la visión. Entonces, cuando se carece de estos micronutrientes, puede llevar a anemia ferropénica, a un crecimiento insuficiente, a una alteración del sistema inmune. También está la poca variedad y monotonía alimentaria, que es, como su nombre indica, cuando se dan los mismos alimentos en las tres comidas. Entonces, lo que pasa es que el niño ya no se expone a los diferentes sabores, colores y texturas, entonces puede generar una mayor selectividad, es decir, se vuelve un picky eater. Entonces, le genera aversión, le genera fastidio a ciertos alimentos y prefiere otros, que son los que generalmente se le dan en su mayoría. Y también puede generar una menor aceptación de los alimentos ricos en micronutrientes y proteínas, que son los que en verdad necesita para un buen desarrollo. Y por último, tenemos el uso prematuro de los alimentos no recomendados, que como ya les comenté son la leche de vaca, los jugos, el azúcar, la sal, los alimentos ultraprocesados, porque como el niño todavía no está preparado para procesar estos alimentos, hay un desequilibrio en la dieta, también hay un riesgo de que aparezcan enfermedades metabólicas desde edades muy tempranas y también genera rechazo a alimentos saludables porque estos alimentos tienden a tener ciertos componentes que los hacen más atractivos, eh, más ricos, y el niño empieza a preferir el consumo de estos alimentos. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que hay unas poblaciones particulares en las cuales la alimentación complementaria no puede ser así porque los niños no son lactantes sanos. Entonces, la primera población son los niños prematuros o con bajo peso al nacer. ¿Qué pasa con estos niños? Son niños que presentan una inmadurez gastrointestinal y renal, por lo que requiere que se le adapte la alimentación complementaria. Entonces, esta se introduce cuando se empiezan a presentar los signos de desarrollo similares a los nacidos a término, es decir, cuando se presentan los hitos del desarrollo que ya les comenté. Entonces, en un niño prematuro puede ser a los 7 meses, a los 8 meses, a los 9 meses incluso. Y para la alimentación se deben tener en cuenta que la densidad energética y proteica que requieren estos niños es más alta que un lactante sano. Pero esto no significa que se le deba aumentar el volumen en la comida, es decir, que se deben dar alimentos que tengan igual peso, igual cantidad, pero que ofrezcan mayor energía. También tenemos niños con alergias alimentarias. Entonces, como les comenté, la alimentación complementaria debe incluir desde un principio, desde los 6 meses, alimentos potencialmente alérgenos para saber cuáles son, con el fin de retrasar innecesariamente la introducción de estos alimentos, lo que puede generar
un mayor riesgo de sensibilización y problemas más grandes que se pudieron haber evitado. Es importante mencionar que no es bueno, no es recomendado dar alimentos nuevos cuando un niño está enfermo, porque puede generar reacciones que no se darían si está fisiológicamente bien. También otra población son los niños en condiciones de pobreza o inseguridad alimentaria. Entonces, estos niños generalmente tienen dietas monótonas con baja diversidad en los alimentos y por esto mismo es muy común que no accedan a alimentos que sean ricos en hierro, zinc y proteínas. Entonces, lo que se propone es que la alimentación debe incluir alimentos locales que sean frescos y económicos, que tengan una carga energética y nutricional importante, pero también el uso de micronutrientes en polvo siempre y cuando esté disponible. Entonces, para esto en Colombia hay ciertos programas que llegan eh, a regiones donde se presentan niños con pobreza o inseguridad alimentaria y les dan estos suplementos para que se desarrollen de una manera correcta. Y también hay unos programas que proponen la implementación de huertas familiares donde pues pueden cultivar y consumir su propia comida. Otra población vulnerable son los niños en entornos rurales o étnicos. Entonces, como sabemos, estos niños tienen barreras geográficas, entonces no pueden acceder a ciertos alimentos, pero además de esto tienen prácticas culturales, ancestrales, que em, pueden incluir o no algunos alimentos. Entonces, por ejemplo, en ciertas comunidades se ofrece el agua de frijol para curar el estómago. Eso, pues, no se recomienda. Entonces, lo que propone la alimentación complementaria es que se deben valorar y respetar estos saberes siempre y cuando vayan acorde a la alimentación. Entonces, se debe ofrecer una orientación clara basada en los alimentos, la frecuencia, la cantidad y la forma en que se deben proveer. Y por último, tenemos niños en situaciones de discapacidad o condiciones clínicas especiales. Entonces, para estos niños, primero se requiere una evaluación clínica y nutricional individualizada, donde se puedan conocer los antecedentes, el diagnóstico y así poder proponer una dieta que depende pues de las necesidades y los alcances del niño. Generalmente en estos niños se recomiendan texturas modificadas que pueden ser picadas, molidas, incluso purés, pero también en una gran mayoría de casos se tiene en cuenta la alimentación asistida. En general, para todas estas poblaciones particulares se requiere una supervisión médica que permita conocer el contexto de cada individuo y así poder proponer un plan de alimentación que responda a las necesidades em, y que sea fácil, que sea asequible y que sea seguro. Bueno, como ya lo habíamos comentado anteriormente, es muy importante que se haga un seguimiento por parte del pediatra cuando se inicia la alimentación complementaria. Y pues el crecimiento físico del niño es un indicador muy importante de pues que está sano y de que se está nutriendo adecuadamente. Por lo cual los controles regulares de los que hablábamos al inicio de la charla permiten detectar alteraciones de manera temprana y prevenir la malnutrición o distintas enfermedades. Entonces, se deben utilizar las tablas de crecimiento de la OMS, que ya las habíamos comentado, y registrar los datos en la historia clínica o en el carnet de crecimiento y desarrollo. Pero muy importante que queríamos comentarles en este punto son las claves para poder dar una consejería que sea pues efectiva. Entonces, el seguimiento pediátrico no es solo médico, sino que también nos sirve para prevenir, educar y para acompañar emocionalmente a los cuidadores en este proceso de la alimentación.
algunos tips. Entonces, escuchar activamente a la madre o al cuidador, identificar las costumbres y creencias y prácticas alimentarias que tienen en el hogar, entregar recomendaciones claras, prácticas y que pues culturalmente estén adecuadas. Entonces, lo que comentaba Laura es que no debemos rechazar de entrada las prácticas culturales que tienen las personas, sino que debemos es encaminarlas a que se hagan de manera pues que no afecten la nutrición del niño, y de esa manera poder motivar el cambio sin juzgar las creencias y costumbres de las familias, fortalecer prácticas que sean positivas y las que son inadecuadas, poder corregirlas de una manera empática y amable, reforzar mensajes sobre la lactancia materna y su importancia y sobre la alimentación complementaria de manera perceptiva, como ya lo habíamos hablado. Ya para terminar, los mensajes y recomendaciones que queremos que se lleven de esta charla es principalmente que promover una alimentación complementaria adecuada no es solamente una recomendación clínica, sino que es una intervención clave de salud pública que tiene impacto a corto y a largo plazo en el lactante. Por eso, el compromiso del personal de salud es acompañar de forma continua y pertinente pues todas estas estrategias para poder garantizar un bienestar nutricional y un desarrollo pleno en los niños y niñas de Colombia. Entonces, para resumir, la alimentación complementaria se debe iniciar a los 6 meses, se debe mantener la lactancia materna hasta los 2 años o más, se debe garantizar una alimentación que sea adecuada, segura, que sea oportuna y muy importante, que sea perceptiva. Se debe asegurar una alta densidad nutricional, se deben respetar las señales de hambre y saciedad que ya habíamos comentado. Se debe hacer un seguimiento del crecimiento y del desarrollo del niño para saber si se está nutriendo, se está alimentando adecuadamente. Se deben evitar los errores comunes que les comentó mi compañera, se debe adaptar la alimentación a las poblaciones vulnerables, se debe brindar la consejería nutricional individualizada, siempre en todo caso individualizar a nuestro paciente y muy importante que nos podemos guiar y utilizar las herramientas que tenemos a nuestro favor, como las guías alimentarias basadas en alimentos, las GABA, y el plan decenal de lactancia materna y alimentación complementaria que se los voy a mandar ahorita por el grupo de WhatsApp. Por último, les queríamos compartir este video. Qué pena. Laura me acaba de comentar que no se escucha el video, pero también se los voy a hacer llegar por WhatsApp. Para los que igual están en sus rotaciones y todo, también creo que es un video muy útil para compartir con los pacientes. Estas fueron las referencias que utilizamos para llevar a cabo esta revisión y muchas gracias por habernos escuchado.
Chicas, muchísimas gracias por la charla, de verdad muy buena. No sé si el público tenga preguntas o algo. Bueno, no pareciera que no hubieran preguntas ni nada. Pues un recordatorio muy importante para todos es recalcar siempre que todo este proceso tiene que estar acompañado por los padres y más cuando se empiezan los alimentos tibios y calientes. ¿Por qué? Porque uno de los principales ingresos que tenemos a unidades de quemados son las sopas. Entonces, pues los líquidos hirvientes, cuando se los echan encima accidentalmente a los niños y tiene que la papita, que las verduras y eso, se les pegan en el cuerpo y hace que las zonas donde cae la comida sólida genere más grados de quemadura. Entonces, por ese lado, muy recomendado siempre hacerle esa recomendación a los papitos cuando vayan a consulta. De resto, bastante completo la charla, chicas, y les agradezco bastante el espacio que nos dieron. Yo creo que si no hay más preguntas ni nada, podemos dar por terminada la charla. No sé si ustedes también lo consideran. Y muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos. Esperamos esté muy bien. Muchísimas gracias a todos nuevamente por conectarse y esperamos tengan linda noche.